Desde siempre nos han vendido la idea de lo increíble que es Estados Unidos, una potencia mundial con economía fuerte y, por supuesto, el tan llamado sueño americano. La verdad es que nada de esto es mentira, al menos durante mucho tiempo no fue así. Detrás de ciudades sumamente visitadas, ya sea por las películas o la iconicidad que representan, tales como Nueva York, Los Ángeles o Miami, se esconde una pobreza latente en distintas áreas del país. Claro, no hay país perfecto. En todos lados existen sectores empobrecidos, pero con Estados Unidos pasa algo en particular. Resulta que estados sureños fuera de Texas o Florida tienen una tasa de pobreza elevada desde hace décadas. Llevan varias gestiones presidenciales y estatales, pero siguen en la misma problemática. Incluso si nos vamos a otras ciudades como San Francisco, un lugar icónico, las cosas han cambiado terriblemente. Gente durmiendo en las calles en tiendas de campaña. Hasta en Las Vegas, un sitio muy popular, se encuentran cientos de personas viviendo en comunidades en las alcantarillas y centros de drenaje abandonados. Es posible que pienses, quizás son estragos que produjo el COVID. Estás en lo correcto. Sin embargo, la pobreza en estados del sur existe desde hace antes y, con la llegada del fentanilo, Estados Unidos se enfrenta a una epidemia por el uso de estupefacientes. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué pasó con el sueño americano? En este video trataremos de encontrar las respuestas a través de hechos, la historia y la situación en general. Antes de comenzar, voy a aclarar lo siguiente: no voy a profundizar mucho en la Gran Depresión, al igual que los periodos de la Guerra Civil y la esclavitud. No porque no sean importantes, es más que todo para llevar el video a la actualidad. Además, es un tema muy profundo que daría para un video completo. Habiendo aclarado esto, viajaremos a la época de los años 60, cuando se lanzó una guerra contra la pobreza. A principios de los años 60, Estados Unidos experimentaba un crecimiento económico sostenido después de la Segunda Guerra Mundial, pero la pobreza seguía siendo una realidad para una porción significativa de la población. A pesar de ser la economía más grande del mundo, millones de estadounidenses vivían en condiciones precarias y la brecha de desigualdad económica era cada vez más evidente. Durante la década de 1960 había una creciente conciencia social y política de las disparidades económicas y sociales en el país. Movimientos de derechos civiles, la lucha por los derechos de las minorías raciales y la creciente visibilidad de la pobreza en las áreas urbanas y rurales impulsaron la necesidad de un cambio radical. A nivel gubernamental, la administración de John F. Kennedy, quien asumió la presidencia en 1961, comenzó a poner en marcha algunas iniciativas para combatir la pobreza, pero fue bajo la presencia de Lyndon B. Johnson que la guerra contra la pobreza cobró un impulso significativo. El discurso de Johnson sobre la guerra contra la pobreza se hizo oficial el 8 de enero de 1964, cuando presentó su mensaje sobre el Estado de la Unión al Congreso. En él, Johnson proclamó que su administración iba a emprender una guerra para erradicar la pobreza y la injusticia social en el país, declarando que debemos eliminar la pobreza y la discriminación racial para poder alcanzar la prosperidad general. A partir de esta declaración, la guerra contra la pobreza se convirtió en un programa central de la presidencia de Johnson, con una serie de reformas legislativas y programas de asistencia social que buscaban mejorar la vida de los más desfavorecidos. La guerra contra la pobreza fue una serie de políticas y programas sociales que abarcaban diferentes aspectos de la vida estadounidense, desde la educación hasta la atención médica y la vivienda. Algunos de los programas más importantes fueron, en primer lugar, el Programa de Oportunidades Económicas, el EOA por sus siglas en inglés. Lanzado en 1964, el EOA fue uno de los programas más significativos. Su objetivo era proporcionar empleo, capacitación laboral y educación a los adultos que no podían encontrar trabajo debido a su falta de habilidades. También proporcionó asistencia económica a los trabajadores desempleados y apoyó el desarrollo de comunidades locales mediante la creación de agencias comunitarias de desarrollo. En segundo lugar, el Medicare y el Medicaid en 1965. Medicare es un programa de seguro de salud para personas mayores de 65 años, mientras que Medicaid ofrece cobertura médica a personas de bajos ingresos, incluyendo a algunas familias, niños y personas con discapacidades. Estos programas fueron esenciales porque mejoraron el acceso a la atención médica para millones de estadounidenses
que no podían pagarla. La falta de atención médica era una de las principales causas que perpetuaba la pobreza, y ambos programas ayudaron a aliviar esta carga. En tercer lugar está el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, el SNAP, antes conocido como STAMPS. Iniciado en 1964, este programa tenía como objetivo proporcionar a las familias de bajos ingresos una forma de asistencia alimentaria. Ayudaba a garantizar que las personas no pasaran hambre y pudieran acceder a alimentos básicos. En cuarto lugar está el Head Start en 1965, un programa federal diseñado para preescolares de familias de bajos recursos. Proporciona a los niños una educación temprana, apoyo en salud y nutrición, así como servicios sociales para ayudarles a estar mejor preparados para el inicio de la escuela primaria. Este programa fue una de las primeras iniciativas para asegurar que los niños de familias pobres tuvieran las mismas oportunidades educativas que los niños de clases medias o altas. En quinto lugar está la Ley de la Vivienda de 1964 y 1968. Estas leyes proporcionaron fondos federales para construir viviendas asequibles para personas de bajos recursos y fueron una respuesta al escaso acceso a viviendas dignas para muchas familias pobres, especialmente en áreas urbanas. En sexto lugar están los subsidios de energía y vivienda de 1960 a 1970. El gobierno también implementó programas para proporcionar subsidios de energía a los hogares de bajos ingresos, lo cual era fundamental para mejorar la calidad de vida en regiones con inviernos fríos o climas extremos. Y en séptimo lugar están las escuelas públicas y educación. Se asignaron grandes sumas de dinero para mejorar las escuelas públicas, especialmente en áreas rurales y urbanas de alto riesgo, con el objetivo de ofrecer una educación de calidad a todos los niños, independientemente de su estatus económico. Como resultado, se obtuvo uno de los logros más visibles de la guerra contra la pobreza, la reducción significativa de la pobreza en la década de 1960 y 1970. En 1964, aproximadamente el 19% de la población estadounidense vivía en pobreza. Para finales de la década de 1960, esta cifra había disminuido al 12%. Esto representó una mejora considerable, pero aún quedaba mucho por hacer. Hay que tomar en cuenta que todo esto coincidió con la lucha por los derechos civiles y el movimiento por la igualdad racial en Estados Unidos. Aunque el presidente Johnson no solo luchó por la pobreza, sino también por los derechos de los afroamericanos, muchos de los programas beneficiaron a las comunidades de color, quienes eran las más afectadas por la pobreza y la discriminación. A pesar de los avances, la guerra contra la pobreza no resolvió todos los problemas. La pobreza persistió en ciertas regiones, especialmente en áreas rurales y comunidades afroamericanas. Además, los críticos argumentaron que los programas de bienestar no abordaron adecuadamente las causas estructurales de la pobreza, como la falta de empleo y la desigualdad de ingresos. Durante las décadas siguientes, algunos de los programas fueron recortados o reformados directamente en la administración de Richard Nixon y más tarde en la de Ronald Reagan. Ellos implementaron políticas de austeridad que redujeron el tamaño y alcance de los programas sociales, lo que llevó a un estancamiento en los avances logrados. ¿Y cómo está la pobreza en la actualidad? Pues en el 2022 la tasa oficial de pobreza en Estados Unidos fue del 11.5%, lo que representa a 37.9 millones de personas viviendo en condiciones de pobreza. Esta cifra se calcula comparando los ingresos anuales antes de impuestos con un umbral nacional ajustado según el tamaño familiar, según la medida oficial de pobreza utilizada por el Censo de los Estados Unidos. En el sitio web Visual Capitalist mostró el índice de pobreza de cada estado en Estados Unidos, recopilando datos del 2020, 2021 y 2022. En general, las tasas de pobreza en el sur de Estados Unidos son significativamente más altas. Estados como Nuevo México, con un 18.2% de su población en pobreza, Mississippi con 17.8% y Luisiana con 16.9% se encuentran entre los más afectados. Otros estados como Arkansas
representa el 15.9% y Kentucky con un 15.8%. Ellos también figuran en la lista de los más pobres. Estos estados comparten características similares. Muchas de sus áreas son predominantemente rurales e históricamente han sido más pobres que las zonas urbanas. Existen múltiples factores que explican esta persistente pobreza en el sur de Estados Unidos. Uno de los principales es el bajo nivel educativo y la limitada participación en la fuerza laboral. En estos estados, el acceso a una educación de calidad es restringido, lo que afecta directamente la capacidad de los individuos para obtener trabajos bien remunerados. Además, la participación en el mercado laboral es menor, lo que frena el crecimiento económico y mantiene los niveles de ingresos personales bajos. Por ejemplo, 9 de 15 estados con el Producto Interno Bruto per cápita más bajo se encuentran en el sur, lo que refleja la falta de dinamismo económico en la región. Asimismo, estados como Kentucky y Arkansas se encuentran entre los que tienen la relación más baja de empleo entre las personas en edad laboral. Un dato alarmante es que, en términos de condados, alrededor de 1 de cada 5 condados en el sur de Estados Unidos ha experimentado lo que se conoce como pobreza persistente. Esto significa que estos condados han mantenido tasas de pobreza superiores al 20% durante 3 décadas consecutivas. Más del 80% de los estados con pobreza persistente en todo el país están ubicados en el sur. Este fenómeno refleja cómo la pobreza se convierte en un ciclo difícil de romper, afectando a generaciones enteras. Ahora bien, ¿el sur de los Estados Unidos siempre fue así? El sur de los Estados Unidos ha sido históricamente una región económicamente rezagada en comparación con el resto del país. Esto se remonta a los efectos devastadores de la guerra civil, que dejó la infraestructura económica del sur prácticamente en ruinas. La agricultura, que había sido la columna vertebral de la economía del sur, sufrió un golpe mortal tras la aprobación de la 13ª enmienda, que abolió la esclavitud. Los antiguos dueños de plantaciones se vieron sumidos en la pobreza, incapaces de cultivar y cosechar sin mano de obra esclava. Además, en ese momento, el sur carecía de infraestructura industrial significativa. No existían muchas otras fuentes de ingresos fuera de la agricultura, lo que profundizó la crisis económica en la región. Por otro lado, los antiguos esclavos se convirtieron también en víctimas de esta situación. No poseían formación o experiencia en áreas fuera de la agricultura de plantación. Y al no haber muchas oportunidades de trabajo no agrícola, su situación se complicó más. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, el sur comenzó a transformarse, en parte debido al desarrollo del sistema interestatal de autopistas, el cual facilitó la conexión de la región con otras partes del país. Esto atrajo a muchas industrias y negocios, principalmente del norte y la región de los Grandes Lagos, lo que permitió una reducción en los índices de pobreza y desempleo. Además, programas federales como la Comisión Regional de los Apalaches impulsaron el crecimiento económico y la modernización de la región. A pesar de estos avances, la pobreza persistió en algunas áreas del sur, regiones como el Black Belt, el Cinturón Negro, el este de Kentucky, áreas del sur como Virginia Occidental en los Apalaches y la zona fronteriza mexicana a lo largo del Río Grande en Texas, siguen siendo algunas de las zonas más afectadas por la pobreza en el sur contemporáneo. Históricamente, el sur dependió en gran medida de la agricultura y era altamente rural hasta después de 1945. Desde entonces la región se ha industrializado y urbanizado y ha experimentado un gran aumento en la migración tanto nacional como internacional. Actualmente el sur es una de las regiones más dinámicas de Estados Unidos, con ciudades como Houston, que se ha convertido en la más grande de la zona. Desde una perspectiva sociológica, la identidad colectiva del sur está profundamente marcada por diferencias políticas, culturales y demográficas en relación con el resto del país. La región alberga casi todo el cinturón de la Biblia, una zona de alta asistencia a la iglesia protestante, especialmente a las iglesias evangélicas como la Convención Bautista del Sur. Esta fuerte influencia religiosa ha modelado una política predominantemente conservadora. De hecho, estudios sociológicos demuestran que los sureños tienden a ser más conservadores que los norteños en varios aspectos, incluyendo la religión, la moralidad, las relaciones internacionales y las relaciones raciales. Esta tendencia es evidente tanto en las altas cifras de asistencia religiosa en la región como en el apoyo firme al Partido Republicano en las elecciones políticas, especialmente desde la década de 1990. Así, la historia del sur de Estados Unidos, marcada por sus raíces
agrícolas y su evolución hacia la industrialización y urbanismo reflejan no solo una transformación económica, sino también una identidad cultural profundamente influenciada por su historia y tradiciones. A pesar de los avances, la pobreza y las desigualdades estructurales siguen siendo un desafío importante en ciertas áreas del sur. Lo que sí es que las cosas empeoraron significativamente en el país cuando ocurrió un evento económico relevante: la Gran Recesión. La Gran Recesión en Estados Unidos, que comenzó en diciembre de 2007 y duró oficialmente hasta junio de 2009, fue la crisis económica más severa que el país había experimentado desde la Gran Depresión de los años 30. Su impacto no solo se sintió en Estados Unidos, sino que tuvo repercusiones globales, afectando mercados, gobiernos y economías en todo el mundo. La recesión estuvo marcada por una serie de factores que convergieron en una tormenta perfecta, y aunque su origen fue en el sector financiero, sus efectos se extendieron prácticamente a todas las áreas de la economía estadounidense. ¿Y cómo ocurrió todo esto? Bueno, uno de los principales motores de la Gran Recesión fue la burbuja inmobiliaria, que se infló a lo largo de los primeros años de la década del 2000. Durante este periodo, los bancos y otras instituciones financieras ofrecieron hipotecas de alto riesgo a compradores con un historial crediticio deficiente, conocidas como hipotecas subprime. Estas hipotecas fueron empaquetadas y vendidas como productos financieros complejos a inversionistas, creando una red de riesgo financiero. La excesiva especulación en el mercado inmobiliario y la sobrevaloración de las propiedades condujo a una burbuja que inevitablemente estalló. Cuando los precios de la vivienda comenzaron a caer, muchas personas habían adquirido hipotecas subprime y no pudieron hacer frente a sus pagos y se vieron obligadas a ejecutar sus propiedades. Esto provocó un aumento significativo en las ejecuciones hipotecarias, lo que a su vez generó una sobreoferta de viviendas en el mercado. Las instituciones financieras que habían invertido fuertemente en estos productos financieros comenzaron a sufrir grandes pérdidas. Al mismo tiempo, la crisis bancaria se profundizó. Los grandes bancos como Lehman Brothers, Bear Stearns y otros estaban profundamente expuestos a las hipotecas subprime y sus derivados. En 2008, Lehman Brothers se declaró en quiebra, lo que provocó una crisis de confianza en los mercados financieros globales. Esto, combinado con una falta de liquidez, paralizó los mercados de crédito, lo que dificultó que empresas, consumidores y gobiernos pudieran obtener préstamos. El colapso del sistema financiero se extendió rápidamente a otras partes de la economía, afectando a la industria automotriz, el sector manufacturero y otros, lo que resultó en una caída drástica de la actividad económica, el empleo y el consumo. La tasa de desempleo alcanzó el 10% a finales de 2009. Millones de personas perdieron sus hogares y empresas quebraron. Frente a esta crisis sin precedentes, el gobierno de George W. Bush y luego el de Barack Obama tomaron medidas extraordinarias para tratar de estabilizar la economía y evitar una depresión aún más profunda. Lo primero que hicieron fue el Plan de Rescate Bancario, el TARP. En 2008, el gobierno estadounidense aprobó el Programa de Alivio de Activos en Problemas, el TARP, que autorizó hasta $700 mil millones para comprar activos tóxicos de los bancos y estabilizar el sistema financiero. La idea era restaurar la confianza en los bancos y permitirle seguir prestando dinero a empresas y consumidores. Aunque controversial, este plan ayudó a evitar un colapso total del sistema financiero. Lo segundo fue el estímulo fiscal. Una de las principales medidas adoptadas bajo la presidencia de Barack Obama fue la Ley de Recuperación y Reinversión Americana de 2009, un paquete de estímulo económico de $787 mil millones. Este paquete tenía como objetivo principal impulsar la economía mediante la creación de empleo y el aumento del gasto público en áreas como la infraestructura, la salud y la educación. Además, se implementaron recortes de impuestos para individuos y empresas buscando aumentar el consumo y la inversión. Lo tercero fue una política monetaria expansiva. La Reserva Federal, bajo el liderazgo de Ben Bernanke, adoptó una política monetaria muy agresiva para tratar de reactivar la economía. Esto incluyó la reducción de las tasas de interés a niveles cercanos a cero y la implementación de programas
de compra de activos. Estas políticas buscaban aumentar la liquidez en el sistema financiero y promover el crédito, así como reducir los costos de los préstamos para consumidores y empresas. Aunque esta estrategia generó preocupaciones sobre una posible inflación futura, fue crucial para estabilizar los mercados. En cuarto lugar está el rescate a la industria automotriz. El sector automotriz de Estados Unidos también se vio gravemente afectado por la recesión. Grandes empresas como General Motors o Chrysler se enfrentaron a la bancarrota. Para evitar la quiebra total de esas empresas, el gobierno de Obama intervino con un paquete de rescate que proporcionó préstamos y apoyo financiero a estas compañías. A cambio, el gobierno recibió acciones de las empresas con la idea de que, si se recuperaban, el Estado podía venderlas y recuperar parte de la inversión. Y por último están las reformas regulatorias. Una vez que la economía comenzó a estabilizarse, el gobierno también adoptó medidas para evitar que una crisis similar ocurriera en el futuro. En 2010 se aprobó la Ley de Reforma Reguladora de Wall Street, que introdujo nuevas regulaciones sobre el sistema financiero para prevenir la toma de riesgos excesivos. La ley creó un Buró de Protección Financiera del Consumidor y otorgó a la Reserva Federal más poder para regular las instituciones financieras. A pesar de las duras circunstancias, Estados Unidos comenzó a salir de la recesión hacia finales de 2009 y la economía empezó a mostrar signos de recuperación a partir de 2010. La implementación de los planes de estímulo, las políticas monetarias expansivas y los rescates de industria clave fueron factores esenciales para detener el colapso económico y comenzar el proceso de recuperación. El empleo tardó en recuperarse, pero la economía experimentó una expansión sostenida en los años posteriores. En 2013, la tasa de desempleo había bajado al 7%. Y la economía de Estados Unidos continuó creciendo, aunque de manera más lenta en comparación con otras recuperaciones históricas. La burbuja inmobiliaria se desinfló, los bancos recuperaron estabilidad y la confianza en el sistema financiero se fue restableciendo gradualmente. ¿Y cómo todo esto afectó a los estados del sur? Bueno, la gran recesión de 2007 a 2009 tuvo un impacto profundo y desigual en los diferentes estados de Estados Unidos, y los del sur no fueron la excepción. Aunque todos los estados sufrieron las consecuencias de la crisis, el sur de Estados Unidos experimentó efectos particularmente intensos. Muchos estados del sur dependían de industrias que fueron especialmente vulnerables durante la recesión, como la construcción y el sector inmobiliario, que fueron gravemente afectados por la burbuja inmobiliaria y su colapso posterior. Estados como Florida, Georgia, Alabama e incluso Texas vieron cómo el mercado de vivienda se desplomaba, lo que afectó a miles de empleos en la construcción, así como a los trabajadores en las industrias relacionadas, como la fabricación de materiales y la venta de viviendas. El empleo en la construcción en muchos de estos estados cayó drásticamente, y muchas familias que dependían de estos trabajos perdieron sus fuentes de ingresos. Al mismo tiempo, los precios de la vivienda en los estados del sur, especialmente en áreas como Florida y Nevada, también cayeron de manera dramática, lo que llevó a una alta tasa de ejecuciones hipotecarias, especialmente en las comunidades rurales y suburbanas. En otras partes del sur, donde la economía sigue dependiendo en gran medida de la agricultura, los efectos de la recesión fueron menos directos, pero igualmente dañinos. Los precios de los productos agrícolas no cayeron tanto como los de las viviendas, pero la recesión afectó negativamente a la demanda de muchos productos. Las familias rurales que dependían de la agricultura y el empleo estacional se vieron atrapadas en una espiral de desempleo y empobrecimiento debido a la falta de empleos estables y la caída en los ingresos familiares. Los estados del sur, históricamente más pobres y con una base industrial menos diversificada que otras regiones del país, enfrentaron tasas de desempleo más altas que el promedio nacional durante la Gran Recesión. Por ejemplo, Mississippi, Alabama, Arkansas y Luisiana tuvieron tasas de desempleo que superaron el 10%, una cifra mucho más alta que la media nacional, que durante ese periodo rondaba el 9%. La pobreza, ya de por sí elevada en muchas áreas del sur, se disparó aún más, exacerbando las disparidades económicas en la región. El cinturón negro, que abarcaba áreas rurales de estados como Alabama, Mississippi y Georgia, se vio particularmente afectado. Esta región, que históricamente ha sido hogar de muchas comunidades afroamericanas, enfrenta una pobreza persistente y una falta de acceso a recursos educativos y de salud, lo que dificultó aún más la recuperación económica durante y después de la crisis. En estos estados como Alabama, Tennessee y Kentucky, donde la industria automotriz
tiene una fuerte presencia, la recesión provocó una reducción significativa en la producción y la demanda de vehículos. Las fábricas automotrices en el sur enfrentaron despidos masivos y cierre temporal de plantas. Aunque algunos de estos estados recibieron ayuda del gobierno federal para rescatar a las compañías automotrices, el desempleo aumentó considerablemente, afectando a las comunidades dependientes de la manufactura. ¿Y se lograron recuperar? La recuperación en el sur fue desigual. Y aunque algunos estados del sur, como Texas, experimentaron una rápida recuperación gracias a su economía diversificada y a la industria energética, muchos otros estados del sur tuvieron un proceso más lento y costoso. Por ejemplo, estados como Georgia y Florida tardaron más en superar el desempleo elevado, especialmente en áreas rurales y de bajos recursos. Mientras tanto, Texas se benefició de la expansión del mercado energético, especialmente en la industria del petróleo y gas. La economía de Texas logró una recuperación más rápida en comparación con otros estados del sur, lo que permitió que su tasa de desempleo fuera más baja que la del promedio nacional hacia finales de 2009. Si quieres saber más sobre este estado, su gran potencial económico y cómo podría independizarse algún día, puedes ver el video sobre Texas que está en el canal, después de ver este video, por supuesto. Ahora, ¿el gobierno hizo algo? El gobierno federal también implementó políticas y programas específicos para ayudar a los estados del sur a superar la crisis. Por ejemplo, programas como la Comisión Regional de los Apalaches y los fondos federales para el desarrollo económico fueron cruciales para algunas áreas del sur. Sin embargo, la magnitud de la pobreza persistente en estas regiones significó que, a pesar de los esfuerzos de recuperación, muchas comunidades continuaron luchando por encontrar estabilidad económica. No obstante, la recesión amplificó las disparidades raciales en el sur. Las comunidades afroamericanas e hispanas en muchas de estas áreas fueron las más afectadas debido a una combinación de factores, como la falta de educación, la concentración de empleo en sectores vulnerables como la construcción y el acceso limitado a crédito. La brecha económica entre blancos y minorías se amplió durante y después de la crisis, lo que agravó aún más las desigualdades estructurales en estas regiones. Ahora bien, alejándonos un poco del sur, existen problemas puntuales que han afectado a la población en general y en gran medida han hecho que prolifere la pobreza. En este caso, comenzaré con las pensiones. Verás, existe una realidad que afecta a miles de estadounidenses: llegar a la edad de jubilación. En Estados Unidos, alcanzar este momento se ha convertido en un verdadero reto para muchos, especialmente por el alto costo de vida, la inflación y las ayudas del gobierno, las cuales no son suficientes para garantizar una vida digna en la tercera edad. De acuerdo con los datos del Censo de Estados Unidos, la tasa de pobreza entre las personas mayores de 65 años ha subido hasta un alarmante 14.1%. Esta cifra refleja la creciente dificultad para vivir de manera decente después de años de trabajo. A medida que el costo de vida sigue aumentando, los cheques de retiro, por muy generosos que sean, ya no son suficientes para cubrir las necesidades básicas. ¿Y por qué se disparó la pobreza? Lo cierto es que la inflación ha alcanzado cifras históricas, las cuales no se registraban desde hace 4 décadas. Pero el problema más grave es que las prestaciones por retiro no se han ajustado al mismo ritmo. El costo de vida ha aumentado considerablemente, mientras que las ayudas del gobierno han subido mucho menos, especialmente para los jubilados. Esto hace que vivir solo con el cheque de retiro sea prácticamente imposible para muchos. Incluso algunos jubilados no pueden cubrir su alquiler a pesar de haber trabajado toda su vida en Estados Unidos. Lo más preocupante es que esto podría ser solo el comienzo de un problema aún mayor para las nuevas generaciones. Si el costo de vida sigue subiendo y las prestaciones no se ajustan, será aún más difícil para los jubilados vivir de forma cómoda en el futuro. Debido al aumento en el costo de vida, hay personas que han pensado en irse del país cuando lleguen a la edad de jubilación, viendo que podían vivir cómodamente con la pensión, ahorros o inversiones. Según la Administración de Seguridad Social de Estados Unidos, el número de estadounidenses retirados que viven en el extranjero ha aumentado significativamente en los últimos años. En solo 3 años se ha duplicado el número de jubilados que reciben sus beneficios fuera del país, con casi 800,000 estadounidenses viviendo en el extranjero. En Estados Unidos, para recibir una pensión,
una persona debe haber trabajado al menos 10 años, es decir, haber acumulado 40 trimestres cotizados. Si se ha tenido un salario relativamente alto durante la vida laboral, la pensión podría ser bastante buena. La media de las pensiones en el país ronda los $1,700 al mes, pero con el alto costo de vida, estos montos ya no son suficientes para cubrir los gastos diarios, que pueden oscilar entre $2,500 a $3,500 al mes. El simple hecho de tener un auto y pagar su seguro, más los gastos básicos como el alquiler o la hipoteca, hace imposible que una persona viva cómodamente solo con la pensión. A medida que los costos siguen subiendo, cada vez más personas de la tercera edad se ven obligadas a tomar decisiones drásticas. Trabajar más allá de la edad de jubilación o incluso mudarse a otros países donde el costo de vida sea más accesible. Es un panorama preocupante que pone en evidencia la necesidad urgente de una reforma en el sistema de pensiones del país. A su vez, se ha visto un incremento en el precio de los alquileres. Este aumento es parte de una crisis de la vivienda que afecta especialmente a estados como California, Florida y Nueva York, donde los precios de las propiedades han subido más de un 20% en los últimos años. Para muchos jubilados, la línea entre tener un techo o quedarse en la calle se está estrechando cada vez más. Según los datos del censo, la tasa de pobreza entre las personas mayores de 65 años ha aumentado al 14.1%, alcanzando niveles no vistos desde 2016. Esto se ha convertido en un problema de escala nacional, con California, Florida y Mississippi siendo los estados con los mayores porcentajes de residentes en pobreza. Esta situación ha colapsado el sistema de albergues, especialmente en ciudades grandes, donde muchos mayores deben esperar mucho más tiempo para ser admitidos en un refugio. Con la proyección de que para 2050 más de 2.100 millones de personas en el mundo serán mayores de 65 años, la situación de los jubilados en Estados Unidos es cada vez más preocupante. La Oficina del Censo en Estados Unidos advierte que para 2034 habrá más personas de más de 60 años que menores de 18. Esta tendencia exige una revisión urgente de las políticas sociales y la infraestructura médica para los jubilados. La falta de políticas adecuadas y el aumento del costo de vida han llevado a muchos a buscar alternativas. De hecho, hay grupos y empresas que están comprando terrenos en barrios pobres para construir viviendas económicas para los más vulnerables. Sin embargo, este proceso es lento y todavía está lejos de ser una solución generalizada. En algunos lugares como Backcourt Ranch, en Florida, se han construido comunidades pensadas solo para personas mayores de 55 años con todos los servicios necesarios. Sin embargo, el costo de vida en estos lugares no está al alcance de todos. La realidad es que, aunque Estados Unidos sea una de las economías más poderosas del mundo, hacerse viejo en este país se ha vuelto cada vez más difícil. Muchos no planificaron adecuadamente su jubilación y otros lamentan la falta de políticas del gobierno para proteger a los mayores. El Seguro Social de Estados Unidos recomienda a los jóvenes empezar a planificar su jubilación lo antes posible, idealmente desde los 25 o 30 años. Invertir en planes de pensiones privados es una de las mejores estrategias para asegurar una vejez tranquila, pero para aquellos que ya están retirados y no han ahorrado lo suficiente, la situación es aún más compleja. Aunque existen albergues privados y comunidades para mayores de 55 años, muchos de estos lugares ya están a plena capacidad y no pueden aceptar más personas. Es urgente crear más alternativas de viviendas accesibles y políticas públicas que protejan a los jubilados en Estados Unidos. El otro problema es el seguro médico. La salud en Estados Unidos no es universal. Si no pagas, no te atienden. Y no estamos hablando de pequeñas sumas, sino costos altísimos que afectan a millones. De hecho, Estados Unidos es el país con el mayor gasto per cápita en salud dentro de la OCDE, superando incluso naciones como Noruega, Suiza o Alemania. A pesar de que el gobierno invierte una gran parte de su presupuesto en el sector de salud, las operaciones siguen siendo exorbitantes y, como consecuencia, más de 100 millones de estadounidenses viven con deudas médicas. Además, unos 30 millones ni siquiera tienen acceso a ningún tipo de cobertura sanitaria. Entonces, ¿por qué el sistema de salud en Estados Unidos es tan caro, ineficiente y segregado? A pesar de que la mayoría de los estadounidenses tiene algún tipo de seguro, el sistema sigue siendo extremadamente desigual.
Un 66% tiene cobertura privada, en su mayoría con pólizas que se pagan compartidas entre trabajador y empleador, y un 10% paga de manera independiente por su seguro privado. También existen seguros públicos como el Medicaid y el Medicare, que cubren a una pequeña parte de la población. Sin embargo, hay alrededor de 30 millones de personas que no tienen ningún tipo de seguro, ni público ni privado. Esto incluye a inmigrantes, personas de bajos recursos que viven en estados que no aceptaron la expansión del programa Medicaid y ciudadanos que simplemente no conocen sus derechos. El acceso a la salud está limitado por los altísimos costos de los tratamientos. Por ejemplo, una operación por apendicitis podría costar cerca de $30,000, un monto similar al de un auto nuevo. ¿Por qué son tan altos estos costos? Los intereses económicos juegan un papel fundamental. En Estados Unidos, los hospitales, médicos, aseguradoras y otros actores del sistema de salud están más enfocados en obtener ganancias que en proporcionar un sistema de salud eficiente y accesible. Este desajuste genera un sistema muy costoso y con poca equidad. El país más poderoso del mundo gasta más en salud que cualquier otro, pero no obtiene mejores resultados. De hecho, en términos de acceso, eficiencia y equidad, Estados Unidos está por debajo de países que invierten mucho menos en salud. Los hospitales en Estados Unidos cobran precios disparatados por los mismos servicios que en otros países se ofrecen a una fracción del costo. En Alemania, por ejemplo, el sistema de salud es mixto y garantiza cobertura universal financiada por los impuestos de los ciudadanos. Aunque la situación de cada país es diferente, en muchos países desarrollados la salud universal es una realidad, lo que contrasta con la situación estadounidense. No obstante, lo más preocupante es que los hospitales actualmente se encuentran en problemas debido a la falta de personal. Como tal, no es algo exclusivo de Estados Unidos, pasa mucho en otros hospitales de otros países. Sin embargo, lo que el personal de salud ni los pacientes se explican es que no hay suficientes recursos. Esto hace que una persona en la sala de emergencias en promedio tarde 6 horas en ser atendido y o recibir una habitación si lo necesita, generando una sobrecarga de trabajo en el personal y desesperación por parte de los pacientes que, nunca falta que ocurra algo así, agreden a las enfermeras o a los médicos. Entonces, ¿hay alguna esperanza de que la salud en Estados Unidos deje de ser un negocio y se convierta en un derecho para todos? Uno de los intentos más recientes fue la implementación de la ley Obamacare, que buscaba ampliar la cobertura de salud a más personas mediante modificaciones al sistema de aseguradoras. A pesar de que permitió que un 16% de la población contratara un seguro privado, el avance hacia una cobertura universal fue truncado por la llegada de Donald Trump al poder. El debate sigue abierto, ya que aunque muchos grupos están a favor de la cobertura universal, cada uno la ve de una forma distinta. Los hospitales, las aseguradoras y otros actores del sistema están de acuerdo en que debe existir cobertura para todos, pero tienen intereses distintos sobre cómo lograrlo. El sistema de salud en Estados Unidos sigue siendo uno de los mejores en términos de investigación médica, con centros y universidades que lideran avances punteros a nivel internacional. Sin embargo, el desafío sigue siendo enorme. El futuro del sistema sanitario estadounidense está en juego, especialmente considerando que casi 30 millones de personas no tienen acceso a atención médica. El gran reto será cómo lograr un sistema más eficiente y accesible para todos, sin dejar de lado el interés económico de las empresas involucradas. A pesar de las dificultades, la discusión sobre la salud universal en Estados Unidos sigue siendo una prioridad. Ahora, dejando un poco eso de lado, algo que ha cambiado mucho es Nueva York y California. Ahora la cantidad de personas sin hogar o con adicciones ha aumentado considerablemente. La que alguna vez fue el símbolo del sueño americano, la ciudad de Nueva York, hoy muestra un rostro muy distinto cuando cae la noche. La ciudad que nunca duerme parece haberse ido a la cama temprano, dejando atrás de sí un silencio inquietante que resuena por sus calles vacías. Lo que antes era un faro de oportunidades, ahora lucha bajo el peso de la falta de vivienda, el declive económico y una creciente división social. Cada noche, más de 14.600 personas no tienen un hogar permanente en Nueva York. De ellas, el 69% pertenece a familias sin techo. Y sorprendentemente, más de 4.800 son niños. La crisis habitacional ha llegado a un punto crítico.
alimentada por el aumento desmedido de los alquileres, la escasez de una vivienda asequible y una economía inestable. A esto se le suma la llegada de migrantes que presiona aún más un sistema de ayuda ya frágil. Por ley, bajo el mandato de derecho a refugio, la ciudad está obligada a ofrecer alojamiento a todas las personas sin hogar, incluyendo a decenas de miles de solicitantes de asilo que han llegado en los últimos años. Aunque esta obligación es humanitaria y necesaria, también impone una enorme carga sobre los recursos públicos, empujando a la ciudad al borde del colapso. De noche, Nueva York se transforma. Midtown Manhattan, antes lleno de luces de neón y restaurantes repletos, ahora alberga camas improvisadas frente a negocios cerrados. Las estaciones de metro, pensadas para transportar a personas apresuradas, se han convertido en refugios para quienes no tienen a dónde ir. Incluso Central Park, símbolo de paz y belleza, parece hoy un campamento de refugiados con tiendas esparcidas bajo sus árboles centenarios. El contraste es brutal. Lujo y desesperación conviven en el mismo espacio, pero nunca se tocan. Las pantallas LED de Times Square siguen brillando, pero ahora iluminan una realidad que pocos quieren ver. El deterioro económico ha intensificado la crisis. Muchas tiendas han cerrado, no solo por falta de clientes, sino porque se han convertido en refugios improvisados. Restaurantes y pequeños negocios luchan por sobrevivir mientras el flujo de personas disminuye. La partida de la clase millonaria, sumada a la inflación y la escasez de empleos, ha dejado a la ciudad en una cuerda floja al borde del colapso urbano. La crisis de las personas sin hogar en Nueva York no es solo una cifra, es el reflejo de una sociedad quebrada. Muestra la brecha cada vez mayor entre quienes prosperan y quienes apenas sobreviven. El futuro de la ciudad pende de un hilo. ¿Podrá reconstruirse o seguirá cayendo por el camino de la división y la desesperanza? Por ahora, cuando cae la noche, el silencio habla más fuerte que cualquier palabra. La dura realidad de la pobreza de Nueva York se hace imposible de ignorar. Según un informe conjunto de Robin Hood y la Universidad de Columbia, en 2023, casi el 23% de los neoyorquinos viven por debajo del umbral de la pobreza, casi el doble del promedio nacional. Esto significa que más de 2 millones de personas luchan día a día para pagar lo más básico: comida, vivienda y atención médica. Y lo más alarmante, 1 de cada 4 niños vive en pobreza. Estas cifras pintan un panorama preocupante, mostrando que el sueño americano está cada vez más fuera del alcance de muchos. La pobreza afecta cada aspecto de la vida. Muchas familias deben tomar decisiones imposibles: pagar el alquiler o comprar comida, ahorrar para el transporte o para una cita médica. Los niños que crecen en esta realidad sufren inseguridad alimentaria, falta de atención médica adecuada y desigualdad educativa, lo cual deja secuelas a largo plazo. La presión constante también afecta a la salud física y mental, dificultando aún más salir de ese círculo vicioso. Y todo esto se agrava con el elevadísimo costo de vida de Nueva York, una ciudad famosa por su cultura, diversidad y oportunidades, pero también una de las más caras del mundo. El principal factor que ahoga a las familias es la vivienda. Alquilar un apartamento modesto en un barrio decente puede costar más de $3,000 al mes. Comprar una vivienda, para muchos, es un sueño imposible, con precios que alcanzan varios millones. Y más allá de la vivienda, los gastos cotidianos hacen que mantener una vida estable sea una lucha constante. Ir al supermercado, pagar la luz o simplemente tomar un café, que puede costar $5, son gastos que se acumulan día tras día. Según el índice de precios al consumidor, en mayo de 2024, los precios en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey subieron un 2.4% en el último año. Eso representa un incremento acumulado del 5.1%, encareciendo aún más las necesidades básicas y desestabilizando los presupuestos familiares. Uno de los mayores golpes ha sido en los costos de vivienda, que aumentaron un 5.8% en comparación con el año anterior. Para quien paga $2,000 de alquiler, esto significa $100 más al mes, un gasto significativo para quienes ya están al límite. Otros rubros, como el entretenimiento, también ha subido. Entradas al cine, membresías de gimnasio y actividades recreativas se encarecieron en promedio un 6.3%. Nueva York, que alguna vez fue un faro de prosperidad e innovación, ahora se enfrenta a una crisis profunda. Sus calles están abrumadas por la falta de vivienda, los desafíos económicos, el aumento de la criminalidad
y un costo de vida inalcanzable. A marzo de 2024, más de 146,000 personas duermen en las calles de la ciudad, entre ellas miles de niños. Además, la ley del derecho al refugio de la ciudad, que obliga a ofrecer albergue a todas las personas sin hogar, sigue presionando los recursos públicos, mientras que la llegada de más migrantes agrava aún más la situación. Con una tasa de criminalidad en aumento, un 26% más en robos de gran escala y una tasa de pobreza que alcanza el 23%, muchos se preguntan si el sueño americano ha desaparecido por completo. Pero, ¿existe esperanza para la revitalización de Nueva York? La respuesta está en una combinación de reformas estructurales y enfoques innovadores para abordar esos problemas entrelazados. El primer desafío de la ciudad es la crisis de la falta de vivienda. Aunque las cifras son alarmantes, la solución no se limita a ofrecer refugios temporales. Las estrategias a largo plazo deben centrarse en la construcción de viviendas asequibles y en el apoyo de la salud mental. Por ejemplo, expandir el acceso a viviendas a través de subsidios y políticas de control de alquileres podría aliviar la carga. Además, tratar los problemas de salud mental y abuso de sustancias, que a menudo son factores clave en la falta de hogar, ayudaría a las personas a lograr una transición hacia condiciones de vida más estables. Un enfoque integral que priorice la prevención sobre la reacción puede ser la clave para una solución sostenible. Un obstáculo importante es el altísimo costo de vida de la ciudad, especialmente los alquileres. El costo de vivir en Nueva York ejerce una presión enorme sobre las familias e individuos, empujando a muchos a situaciones precarias o a la falta de vivienda. Reformar las leyes de zonificación para permitir más proyectos de viviendas asequibles en áreas adineradas podría ser una solución, incentivando a los desarrolladores a construir viviendas accesibles mediante extensiones fiscales y subsidios. Al mismo tiempo, ofrecer programas de alivio de alquiler o estabilización de rentas aliviaría la carga sobre los inquilinos de bajos y medianos ingresos, dándoles mayor estabilidad. La clave es lograr un equilibrio entre fomentar el desarrollo y asegurar que la vivienda asequible siga siendo accesible para todos. La pobreza también es un tema urgente, ya que afecta a más de 2 millones de neoyorquinos, entre ellos un 25% de los niños de la ciudad. Para estas personas y familias, lo básico como comida, atención médica y transporte a menudo está fuera de su alcance. Una solución integral a la pobreza debe incluir el aumento del acceso a educación de calidad, atención médica asequible y oportunidades de empleo. Fomentar que todos los niños, sin importar su origen socioeconómico, tengan acceso a una educación de calidad puede romper el ciclo de la pobreza. A la par, expandir los programas de formación profesional y educación para adultos dotaría a la fuerza laboral de la ciudad de las habilidades necesarias para sobresalir en una economía cada vez más impulsada por la tecnología. Políticas que ofrezcan mejores salarios y protecciones laborales también reducirían la desigualdad económica, facilitando que los neoyorquinos puedan sobrevivir y prosperar. Sin embargo, un factor reciente que ha complicado aún más la situación de la ciudad es la llegada de migrantes. Aunque muchos de ellos llegan buscando una vida mejor, su presencia aumenta la presión sobre los agotados servicios públicos, profundizando aún más la crisis de vivienda y bienestar social. Aunque la inflación y el costo de vida son en parte impulsados por tendencias nacionales, Nueva York puede tomar medidas a nivel local para mitigar sus efectos, ajustando los niveles salariales y proporcionando subsidios para servicios clave como transporte, atención médica y comestibles. El aumento de la criminalidad, particularmente los delitos contra la propiedad, también agrava estas luchas. A medida que más personas enfrentan dificultades económicas, algunos recurren al crimen como una forma de sobrevivir. Combatir la criminalidad requiere de un enfoque equilibrado, fortaleciendo la policía comunitaria y abordando las causas más profundas de la conducta criminal, como la pobreza, la falta de oportunidades y la insuficiencia de atención a la salud mental. Un renovado enfoque en programas de rehabilitación, en lugar de medidas punitivas, puede reducir la reincidencia y ayudar a quienes están encarcelados a reintegrarse en la sociedad. Invertir en medidas preventivas como programas juveniles y el compromiso comunitario puede ayudar a reducir la tasa de criminalidad antes de que se convierta en un problema mayor. En 2022, el Departamento de Policía de Nueva York reportó más de 12.600 crímenes, lo que representó un aumento del 22.4% con respecto a 2021,
Este alarmante aumento fue impulsado principalmente por los delitos contra la propiedad, que aumentaron más del 26%. Los robos de gran escala, en los que se sustraen más de $1,000, representaron una parte significativa de estos delitos, con más de 51,000 incidentes reportados. El robo de electrónicos, joyas y pertenencias personales se volvió más frecuente, especialmente en áreas vulnerables como las estaciones de metro y los vestíbulos de edificios residenciales. Para abordar todos estos problemas se requieren de cambios urgentes en las políticas, incluyendo iniciativas de vivienda asequibles, ajustes salariales y reformas económicas. Si no se abordan, las dificultades de Nueva York podrían ser solo el preludio de una crisis aún mayor a nivel nacional, una donde la prosperidad sea un privilegio de unos pocos y la supervivencia una realidad diaria para muchos. Pero Nueva York no es el único lugar en el país que enfrenta una situación similar. California, uno de los estados más grandes y económicamente poderosos de los Estados Unidos, se enfrenta a una creciente crisis de pobreza que refleja las tensiones entre la prosperidad de algunas zonas y la desesperación de muchas otras. A pesar de ser el hogar de Silicon Valley y alguna de las áreas más ricas del país, California también alberga una gran cantidad de personas que luchan por sobrevivir en medio de un costo de vida altísimo. La disparidad económica es particularmente evidente en sus principales ciudades como Los Ángeles, San Francisco y San Diego, donde el precio de la vivienda se dispara y la pobreza sigue afectando a un número alarmante de personas. Uno de los factores más preocupantes en este contexto es el aumento en los niveles de pobreza. Según el Departamento de Censos de los Estados Unidos, más de un 15% de los californianos viven por debajo del umbral de pobreza, un porcentaje mucho mayor que el promedio nacional. Este fenómeno es aún más grave cuando se observa que muchas personas en situación de pobreza no solo enfrentan la falta de ingresos, sino que también están atrapadas en una espiral de costos cada vez más altos para cubrir necesidades básicas como la vivienda, la atención médica y la educación. Una de las principales consecuencias de esta creciente pobreza es el aumento de robos y delitos menores en varias ciudades del estado. Esto está relacionado con una controversial ley aprobada recientemente en California, conocida como la Proposición 47, que fue firmada en 2014 y tiene como objetivo reducir las sentencias de cárcel para ciertos delitos no violentos, como el robo de bienes con un valor inferior a $950. Esta medida, si bien buscaba aliviar las sobrecargas en las prisiones y enfocarse en delitos más graves, ha tenido efectos secundarios indeseados. El robo de bienes de bajo valor como alimentos, ropa y productos electrónicos ha aumentado considerablemente en ciudades como San Francisco y Los Ángeles. Comercios pequeños y grandes se han visto directamente afectados, ya que los ladrones saben que las sanciones por estos delitos no incluyen penas severas. Esto ha generado un ambiente de inseguridad, con tiendas cerrando y limitando sus horas de operación para evitar ser víctimas de robos repetidos. La situación ha llegado a tal punto que, en algunas áreas, los delitos de robo se han vuelto casi una rutina diaria, afectando tanto a negocios como a residentes que se sienten cada vez más vulnerables. De hecho, como dato extra, algunos locales han puesto bajo llave muchos de sus productos. Ahora tienes que oprimir un botón para que un empleado venga y quite el seguro para que te puedan dar el producto. A esto se le suma la crisis del fentanilo, un opioide sintético que ha tomado un control devastador sobre la población más vulnerable del estado. El fentanilo es altamente adictivo y está relacionado con miles de muertes por sobredosis cada año en California. Aunque el fentanilo se ha infiltrado en muchas partes del país, el impacto en California ha sido particularmente severo debido a la mezcla de pobreza, la falta de acceso a tratamiento adecuado y el fácil acceso a estas sustancias. El estado se ha convertido en un centro importante de distribución de fentanilo debido a su proximidad a las principales rutas de tráfico de sustancias provenientes de México. Las víctimas de esta sustancia en California no son solo personas sin hogar o aquellas atrapadas en la pobreza, sino también jóvenes y adultos de clase media que, debido a la crisis de salud mental y la falta de recursos y la presión social, han caído en la trampa de la adicción. El consumo excesivo por fentanilo ha aumentado de manera alarmante en ciudades como Los Ángeles, Oakland y San Francisco. En algunos casos, la sustancia es vendida en forma de pastillas falsificadas que parecen ser otros medicamentos, lo que hace que sea aún más fácil para las personas caer en el error y sufrir consecuencias fatales. El
El gobierno de California ha intentado abordar la crisis del fentanilo mediante la expansión de programas de prevención, distribución de naloxona, un medicamento que revierte los efectos de la sobredosis, y la mejora del acceso a servicios de tratamiento para la adicción. Sin embargo, el problema sigue siendo abrumador y, aunque haya esfuerzos por parte de organizaciones locales y estatales, las soluciones parecen ser ineficientes ante la magnitud del problema. La situación es aún más grave cuando se considera que muchas de las personas que caen ante el Fenta también son víctimas de la pobreza extrema y la falta de apoyo social. La crisis de la vivienda en California ha hecho que un número significativo de personas sin hogar se vean atrapadas en una espiral de dependencia de sustancias, donde la falta de estabilidad y los recursos limitados para acceder a tratamientos adecuados solo perpetúan el ciclo de sufrimiento. En resumen, la pobreza en California no es solo una cuestión de falta de dinero, sino de un sistema económico y social que no ha logrado adaptarse a las necesidades de una población cada vez más diversa y vulnerable. La ley de Proposición 47 ha tenido consecuencias imprevistas como el aumento de robos, que refleja la creciente desesperación de aquellos que luchan por sobrevivir, mientras la crisis del Fenta sigue devastando comunidades enteras, convirtiéndose en un problema de salud pública que parece fuera de control. Para abordar estas cuestiones de manera efectiva, California necesita un enfoque integral que combine reformas legislativas, un aumento en la inversión en servicios sociales y una mejor red de apoyo para las personas en situación de vulnerabilidad. Sin estas medidas, el futuro de muchas comunidades en California sigue siendo incierto, con la pobreza y la inseguridad como los principales desafíos por superar. A todas estas, ¿qué piensa la gente al respecto? Para responder a esto, me adentré a Reddit, red social donde las personas hablan de diferentes temas. En el primer post, un usuario publicó lo siguiente: ¿es la vida extraordinariamente difícil para los pobres en Estados Unidos? Hola, soy un usuario de RedNote de China. Muchos refugiados de TikTok que llegan aquí se quejan de su dura vida en Estados Unidos, lo que impactó a muchos chinos, incluidos mis amigos y a mí. Leí otra publicación y sé que no todas son ciertas. Sin embargo, algunas historias parecen ser muy desgarradoras y auténticas. Leí sobre una madre soltera agotada que trabajaba en 3 trabajos a tiempo parcial, pero que aún lucha por cubrir sus gastos y que se siente desesperada. Así que creo que al menos están hablando de la vida de algunos grupos de bajos ingresos en Estados Unidos. Por eso estoy haciendo todo lo posible por extraer la verdad de las historias de los refugiados de TikTok. Lamento decir que los medios chinos aquí pueden estar llenos de estereotipos y propaganda excesiva. De hecho, es por escepticismo que vengo aquí buscando la verdad. No intento señalar con el dedo ni nada, así que por favor, perdónenme de antemano por mis preguntas tontas. Aquí está mi pregunta. ¿Es difícil para las personas sin una buena educación conseguir empleos a tiempo completo con prestaciones sociales? He leído que muchos gerentes sin escrúpulos dividen los puestos a tiempo completo en trabajos a tiempo parcial fragmentados para evitar pagar horas extra y la seguridad social, lo que obliga a las personas a buscar varios empleos. Para quienes no tienen empleo de tiempo completo que proporcionen seguro de salud, ¿son los gastos médicos tan desalentadores que la mayoría evita ir al médico y en su lugar recurre al abuso de analgésicos o medicamentos? ¿Apoyan las familias a sus hijos adultos para que asistan a la universidad? He leído que la universidad en Estados Unidos es muy cara y que los padres podrían no apoyar la educación de sus hijos con tanto entusiasmo como las familias asiáticas. Si los padres no lo hacen, ¿pueden los jóvenes costear la universidad por sí solos? ¿Asistir a la universidad se considera una apuesta arriesgada o un lujo? ¿Acaso los servicios de policía y bomberos operan principalmente en barrios ricos, evitando las zonas pobres? He leído que los servicios públicos en Estados Unidos están fuertemente motivados por el lucro, y las prisiones también son un negocio. Y si su barrio no es rentable, podrían no recibir los servicios adecuados. Gracias por su paciencia y espero sus respuestas. Si estas preguntas no son apropiadas para ese contexto, por favor dígame si hay un lugar más adecuado para abordarlas. A lo que un usuario respondió a cada una de las interrogantes. La primera: ¿es difícil para las personas sin una buena educación conseguir un empleo a tiempo completo con beneficios sociales? Sí, aunque la cantidad de educación requerida suele ser exagerada. Muchos estadounidenses son simplemente perezosos a la hora de obtener educación y credenciales durante su infancia, y luego les cuesta encontrar trabajo en la edad adulta. Por otra parte, es muy fácil encontrar trabajo si tienes algún tipo de educación o formación vocacional vagamente empleable.
Para quienes no tienen empleo de tiempo completo que proporcione seguro de salud, ¿son los gastos médicos tan desalentadores que la mayoría evita ir al médico y en su lugar recurre al abuso de analgésicos o medicamentos? Varía según el estado. Alrededor del 53% de los estadounidenses tienen cobertura médica a través de su trabajo y alrededor del 20% obtiene cobertura del gobierno a través de Medicare por estar jubilados. En realidad nos referimos al 27% restante que no obtiene cobertura a través del trabajo ni de Medicare como jubilado. De ese 27%, aproximadamente el 78% obtiene cobertura gubernamental a través de un programa diferente llamado Medicaid, administrado a nivel estatal, por lo que la calidad y la experiencia varían enormemente de un estado a otro. Existe un 6% adicional de la población que simplemente no cuenta con cobertura médica a través de su empleador, Medicare ni Medicaid, o bien contratan cobertura a través de un plan seguro de la Ley de Atención Médica Asequible, subsidiada por el gobierno, pero de gestión privada, o bien no tienen seguro. No tener seguro es extremadamente caro, pero la gente suele tener alguna opción para obtener cobertura. La calidad de dicha cobertura varía mucho y aún así se puede deber mucho debido al funcionamiento de las redes privadas y los deductibles. La mayoría de las personas evitan acudir al médico y en su lugar recurren al abuso de analgésicos o medicamentos. No, la mayoría de las personas no evitan ir al médico ni abusan de los analgésicos. Algunos lo hacen, pero definitivamente no la mayoría. Las familias apoyan a sus hijos adultos para que asistan a la universidad. La mayoría lo hace, pero no todos. He leído que la universidad en Estados Unidos es muy cara y que los padres pueden no apoyar la educación de sus hijos con tanto entusiasmo como lo hacen las familias en Asia. Es caro, pero las familias también suelen ofrecer algún tipo de ayuda. Pagar la universidad suele ser una combinación de becas, subvenciones, aportación familiar y préstamos estudiantiles. Los estudiantes suelen obtener una cobertura considerable mediante becas y subvenciones. El costo real suele ser mucho menor que el precio de la lista de la matrícula, especialmente para los estudiantes que asisten a universidades públicas estatales o para los estudiantes de bajos recursos que asisten a universidades privadas. Los servicios de policía y bomberos operan principalmente en barrios ricos y evitan las zonas empobrecidas. No, es más bien el contrario. La policía dedicará mucho más tiempo a patrullar las zonas pobres porque suele haber más llamadas desde esas zonas. Ahora bien, la pregunta que debería hacerse no es si la policía presta atención a estas zonas, sino si esa atención beneficia a los residentes, lo cual es más cuestionable. Esto lleva a que más personas sean arrestadas por delitos, pero también a una aplicación mucho más severa de la ley y a sanciones penales para quienes crecen en barrios pobres. Soy un usuario de RedNote de China, muchos refugiados de TikTok vienen aquí. Deberías ser muy escéptico sobre cualquier cosa que se origine a partir de este supuesto éxodo. No te creas nada al pie de la letra, porque muchos de los usuarios falsos que mienten para ganarse la vida en redes también lo siguieron. En otro post, un usuario expresó el problema de salud que afronta el país actualmente. El sistema de salud en Estados Unidos está roto y debemos hablar sobre las verdaderas razones por las que no funciona. El sistema de salud estadounidense está colapsando y no es ningún secreto quienes pagan las consecuencias son los pacientes y los médicos. Cada año los estadounidenses se enfrentan a primas desorbitadas, reclamaciones denegadas y atención médica inasequible. Mientras tanto, los directores ejecutivos del sector de salud se embolsan millones y los inversores se benefician de un sistema diseñado para priorizar las ganancias sobre las personas. Es hora de hablar sobre por qué ocurre esto y qué podemos hacer para solucionarlo. Uno de los principales culpables es la disposición sobre la tasa de pérdidas médicas de la Ley de Atención Médica Asequible. En teoría suena genial. Las aseguradoras deben destinar entre el 80 y el 85% de sus ingresos por primas a la atención a la... Pero en práctica, esta norma las incentiva a inflar los costos de la atención médica, ya que primas más altas implican mayores ganancias dentro de su porcentaje permitido. El resultado, aumento de costos, denegación de atención médica y falta de incentivos para innovar o abaratar la atención médica. ¿Qué está yendo mal? Las ganancias antes que la atención. Las aseguradoras y los hospitales se benefician más del aumento de los costos que de una atención eficiente y asequible. Monopolios hospitalarios. La consolidación ha advertido a los hospitales en monopolios que cobran tarifas exorbitantes y pagan mal a los médicos. Agotamiento médico. Los médicos se están ahogando en condiciones insostenibles, lo que conduce
a tasas de médicos que se quitan la vida muy alarmantes y a una crisis de salud pública, hinchazón administrativa. Se desperdician miles de millones en niveles administrativos innecesarios, edificios desocupados y consultores con precios excesivos. El impacto en los pacientes y en los médicos es que en los pacientes las primas suben más rápido que la inflación, lo que obliga a las familias a elegir entre la atención médica y las necesidades básicas. Incluso con seguro, muchas reclamaciones son denegadas, y en el caso de los médicos, el agotamiento y los recortes salariales están obligando a los médicos a abandonar la práctica privada y a trabajar en hospitales, donde son tratados como mercancías. Las tasas de pérdidas de los médicos son ahora las más altas de cualquier profesión, pero apenas se habla de ello. ¿Qué necesita cambiar? Reformar la MLR. Las aseguradoras deberían beneficiarse de la eficiencia y una mejor atención, no de costos crecientes. Empoderar a los médicos independientes, nivelar el campo de juego con programas de condonación de préstamos y compensación justa para las prácticas privadas, exigir transparencia, penalizar a los hospitales por precios opacos y crear responsabilidad por el gasto administrativo, y abordar el agotamiento médico, reconocer la crisis, educar a los médicos sobre sus riesgos y abordar las causas sistémicas. ¿Por qué esto es importante? Porque el sistema está desangrando a los estadounidenses, consumiendo casi el 20% del Producto Interno Bruto y obteniendo resultados mediocres. Es hora de desmantelar los incentivos que priorizan las ganancias sobre la atención médica. La atención médica debería ser un derecho humano fundamental, no una fuente de ingresos para directores, ejecutivos y accionistas. ¿Qué opinas? ¿Estamos listos para enfrentar la avaricia que impulsa nuestro sistema de salud y exigir un sistema que funcione tanto para pacientes como para profesionales sanitarios? Una persona respondió lo siguiente: estos son muy precisos, pero no se trata solo del agotamiento médico, también afecta a enfermeras, auxiliares de enfermería certificados, que a veces ganan el salario mínimo, personal de laboratorio, farmacia, radiología y mucho más. Defraudan la atención y al personal por la cantidad, no por la agudeza. Todo es una máquina de hacer dinero peligrosa. A lo que otra persona respondió a este mismo comentario: tienes toda la razón, no se trata solo de los médicos. Enfermeras, auxiliares de enfermería certificados, técnicos de laboratorio, personal de farmacia y equipos de radiología están sobrecargados de trabajo y subvalorados. El sistema a menudo prioriza las ganancias sobre la seguridad de la dotación de personal, centrándose en el número de pacientes en lugar de la gravedad de la enfermedad. Esto pone en riesgo tanto al personal como a los pacientes. La reforma debe abordar estas prácticas inseguras de contratación de personal, junto con los incentivos lucrativos del sistema. Gracias por señalarlo. Los trabajadores de primera línea merecen algo mejor. Encontré un post que habla sobre el tema de los alquileres, una problemática actual bastante importante. El alquiler promedio en Estados Unidos es de $1,713. La hipoteca promedio en Estados Unidos es de $1,600 en 2023. Eso es mucho para alguien de veintitantos años. ¿Cómo podemos solucionarlo? Esto significa que el inquilino promedio necesita ganar el triple de esa renta, es decir, $5,439 al mes para poder vivir en su propia vivienda, sin compañeros de piso. Con las hipotecas es más bien el cuádruple, $6,400, más o menos el 3.5% del precio total de entrada, más los gastos de cierre. En otras palabras, tendrás que conseguir un salario increíble de más de $65,000 para mudarte a tu propia casa después de graduarte de la escuela. En 2006 me gradué de la universidad. Mi primer trabajo me pagaba $30,000 al año. Mi primer alquiler fue de $400 al mes por un apartamento de una habitación. ¿Deberíamos todos producir más o deberían bajar los precios? Esto generó varias respuestas, en la que destacaron dos comentarios. El primero dice que para solucionarlo necesitamos construir 1 o 2 millones de casas pequeñas para empezar de 111 metros cuadrados o menos cada año durante al menos 10 años, pequeñas para que sean asequibles y muchas para aumentar la oferta. Es un problema de suministro. Para que quede claro, se trata de 1 millón o 2 de nuevas casas más pequeñas cada año. El otro comentario fue una respuesta a este mismo y dice lo siguiente: no se trata solo de casas para principiantes. El alquiler asequible en edificios de apartamentos también debería ser una opción. Lugares con características modernas y actualizadas que la gente realmente busca. Estudio de grabación, oficina, teletrabajo insonorizado, habitaciones limpias y resistentes con buena iluminación, salas privadas de ejercicio, concentración dentro del edificio donde puedes inscribirte por un tiempo y prácticamente tener la habitación para ti solo o tomar una clase con otros durante una hora.
Estaba pensando en cuánto espacio se ha utilizado para estos grandes almacenes como Bed Bath & Beyond, Ross, Home Depot, Walmart y el estacionamiento. ¿Por qué no podemos combinar ambos? Y si construimos sobre Ross, a ningún NIMBY le va a importar, porque ya hay un Ross ahí. A Ross no le importa. Consigue más clientes y empleados. Las LLC no deberían comprar viviendas en absoluto, pero debe tener más oportunidades para construir complejos de departamento apropiados en áreas donde realmente funcionen. Además, estaría bien que hubiera incentivos para no construir mansiones, pero tampoco quiero una casa de juguete en un jardín del tamaño de una estampilla. En otro Reddit, un usuario hizo una simple pregunta: ¿por qué hay tantas personas sin hogar en Estados Unidos? Esto dio varias respuestas interesantes. Estas destacaron. La primera es una persona que comenta sobre lo difícil que es la invalidez. Nunca he estado sin hogar, pero puedo contarles algo que me ha frenado toda mi vida y puedo ver fácilmente que puede llevarme a quedarme sin hogar. Ser discapacitado es carísimo. Los gastos médicos adicionales que enfrentas cuando tienes una discapacidad son enormes. Las oportunidades que te impiden, no por tus capacidades, sino por la percepción que otros tienen de ellas, son enormes. Hasta en la forma en que te ven como poco fiable en el trabajo, solo porque necesitas tiempo para asistir a esas citas médicas carísimas. No tener licencia médica remunerada para procedimientos, si necesitas pagar por ayuda adicional como personal de limpieza, paisajistas, conductores, etc. Hay una razón por la que hay tantas personas con discapacidad sin hogar. Los costos de algo que no podemos controlar ni elegir son, en sí mismos, debilitantes. Y la segunda es de una persona que ha sido voluntaria en albergues. Trabajé como voluntario en un albergue local para personas sin hogar durante años. Los problemas de salud y los despidos eran bastante comunes. La adicción a las sustancias y el alcohol eran un problema. Violencia doméstica, malas decisiones personales hicieron que mi vivienda actual ya no fuera una opción. Pero una cantidad sorprendente de personas sin hogar, no quiero decir que eligen, sino que en sus propias palabras, eso es lo que sienten que están haciendo. No creo que sea una decisión libre y plenamente informada, pero hay personas que simplemente no quieren participar en el sistema. Y cuanto mayor me hago, más comprendo esa perspectiva. Realojarlos fue increíblemente difícil. Problemas con la identificación, el pago inicial y el trabajo. Faltaban posesiones para poder usar el espacio, sobre todo porque muchas casas o condominios para empezar en mi zona ahora son bis y no están disponibles para vivir. Por último, encontré un post sobre la crisis del fentanilo actual. Un usuario hizo esta pregunta: ¿crees que la adicción al fentanilo es una crisis en Estados Unidos? ¿Qué crees que se debería hacer al respecto? Esto generó varias respuestas. Entre la que más destacó fue esta: sí, lo que se debe hacer es mejorar el acceso a instalaciones de tratamiento y desintoxicación, crear grupos de trabajo encargados de hacer cumplir la ley para desmantelar las redes de distribución e invertir en las comunidades para combatir los factores adversos que aumentan el riesgo de consumo de sustancias en primer lugar. No tengo confianza en que nada de esto suceda. Este otro comentario me pareció interesante y digno de compartir. ¿Por qué solo fentanilo? Sí, obviamente Estados Unidos sufre una crisis masiva de opioides, una crisis generada íntegramente por una familia extremadamente rica y su empresa con fines de lucro, y propiciada por la constante e incesante flexibilización de las restricciones impuestas para prevenir este tipo de situaciones. En términos de qué se debería hacer con respecto a la crisis de los opioides, no tengo idea, la verdad. Al igual que los ataques por arma de fuego, la crisis de los opiáceos ahora es endémica, está aquí y no estoy seguro de que cambiará eso. Los conservadores tienen una visión de encarcelamiento masivo dura contra el crimen, pero eso no ayudó durante la epidemia de crack también fabricado, y es poco probable que ayude con la crisis de los opiáceos. No estoy seguro de que las soluciones progresistas radicales sean mucho mejores. Sin duda, la compasión hacia quienes buscan tratamiento ayudará, pero no se puede obligar a nadie a estar sobrio. En este punto ya está aquí. Lo que se debe hacer es minimizar el daño tanto como sea posible, animar a quienes realmente quieren dejar de consumir a que lo hagan, dotar al público de recursos para apoyarlos y esperar que, con el tiempo, la cultura cambie. Estados Unidos siempre nos fue vendido con este sueño americano, pero las cosas han cambiado mucho. En un inicio era visto como la tierra prometida y, de algún modo, no ha dejado de serlo. Muchos aprovechan oportunidades y logran tener una gran vida en este país. Sin embargo, es cierto que la situación se ha vuelto cada vez más difícil.
Aunque existe pobreza en distintos sectores, no podemos negar que aún existen oportunidades. No obstante, y creo que hablo por muchas personas que no vivimos, hemos ido de vacaciones o queremos ir algún día a Estados Unidos, que resulta desconcertante y triste ver cómo hay calles enteras de personas viviendo en tiendas de campaña. Ciudades icónicas como Nueva York se ven cada vez más, e incluso San Francisco, un lugar que hemos visto en películas y series, se ha vuelto un sitio peligroso. A diario podemos ver en redes sociales personas presas por él o viviendo en circunstancias precarias directamente en la calle. Hasta se hacen jornadas y en los hospitales regalan Narcan, un spray nasal, a los jóvenes para evitar lo peor por el consumo excesivo de esta sustancia. Es bastante triste y algo desolador. Con esto no quiero decir que no se pueda vivir en Estados Unidos o que no haya opciones, solo que hay distintas problemáticas que resolver y espero que se haga algo al respecto por el bien de este país. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que los estados del sur mejoren como Texas o Florida? ¿Cómo abordarías el tema de la pobreza y el... Deja lo que piensas en los comentarios. No olvides suscribirte para que no te pierdas de los nuevos videos. Nos vemos en la próxima.